llena. Se refiere al primer día del mes en el calendario hebreo, un día especial de sacrificios, un día, un día festivo, el Sabbat. Ahora, más que observar la luna nueva y el Sabbat semanal con adoración, acción de gracias, descanso, reposo, esta gente estaba impaciente por reanudar su engaño y opresión hacia los pobres. Achicaban la medida de la mercancía para engañar a los clientes engañaban a los clientes en lo que recibía el cliente. También subían el precio para engañar al cliente en el cambio de dinero también, porque cambiaban a sus propias monedas. Y subiremos el precio falsamente con engaño la balanza para comprar los pobres por dineros y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Bueno, llegaron al punto en donde ellos tenían dos juegos de pesas, uno con el cual compraban y otro, las pesas, las que ellos usaban para comprar, eran pesas más pesadas. Entonces un kilo no era un kilo, sino a lo mejor era un kilo 200, un kilo 100. Y utilizaban unas pesas para vender, que un kilo a lo mejor pesaba 900 gramos. Y entonces cuando ponían en la balanza la pesa de un lado de un kilo, en vez de un kilo tenía 900, y ponían aquí la mercancía, digamos frijoles, y no te vendían un kilo sino 900 gramos. Te engañaban de esa manera, con las balanzas falsas. O sea que estaban robando al pueblo, sacando ventaja de la gente, haciendo que la gente se vendiera le robaban por la comida. Y en Proverbios leemos que dice que eso es abominación al Señor, robarle a los pobres. Versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras, no se entremecerá la tierra sobre esto. Pregunta, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante en ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto, de ungimiento, y su postrimería como día amargo. Cuando Dios profetizó aquí que el sol se pondría al mediodía y oscurecería la tierra en un día claro, hay quienes dicen que esto es en sentido figurado, que por causa de la desolación y la devastación de sus enemigos, es como si dijese: el sol cayó sobre mí ayer. Como que estás hablando de la tristeza y el dolor que estás recibiendo. Hay otros que creen que Amós está prediciendo ciertos eclipses que tuvieron lugar en Israel en los siguientes 20 años, más o menos, de manera que hay muchas conjeturas sobre esto. Pero sí hay algo muy interesante, de que 700 y pico años más tarde, en el día en que Jesús fue crucificado, ¿recuerdan qué pasó? Las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora 9 en adelante, y hubo 6 horas de oscuridad sobre la tierra. De manera que esta fácilmente podría ser
una profecía de la oscuridad en el tiempo de la crucifixión de Jesús. El sol descendió al mediodía y oscureció la tierra en un día claro, y tornó la fiesta en lamento, las canciones en lamentación, para traer cilicio sobre todo lomo. ¿Recuerdan el cilicio? Que se ponía en como una bolsa arpillera, de esas bolsas rasposas, y ese era el cilicio para que les haga mal en la espalda, y se echaban cenizas y tierra. Eso era lo hacían como para sufrir. Dice calvicie, que era raparse la cabeza en duelo por un muerto también. Así que, para mí, eso era lo que estaba profetizando, la oscuridad esa que vino cuando crucificaron a Jesús. Versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y es interesante porque el pueblo no deseaba la palabra de Dios cuando los profetas como Amós la proclamaban, debido a su apatía. Dios dijo que quitaría hasta la oportunidad de que escucharan su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, pero han notado que mucha gente todavía siguen buscando la respuesta para los problemas de la vida en cualquier parte, excepto en las Escrituras. La palabra de Dios está a nuestro alcance, y nuestro deber, nuestra responsabilidad, es que ayudemos a la gente a conocerlas antes que llegue el tiempo cuando no podrán encontrarla. En aquel tiempo, versículo 13, las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Qué triste, ¿no? Por eso debemos prestar atención a la palabra de Dios. Ustedes, hermosas mujeres, bellas mujeres, jóvenes. Dice, las doncellas hermosas y jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Bueno, Dan, como dice aquí, era el centro religioso de la parte norte del reino de Israel. Allí es donde Joroboam hizo un altar y puso el becerro y dijo, este es el Dios que los liberó de Egipto. ¿Se imaginan? El rey Jeroboam, este es el Dios que ustedes adoran. Y el pueblo de Samaria juró por ese Dios de Dan. Amós capítulo 9. En el capítulo 9 tenemos la profecía final de Amós. Es el final del libro. Y en Amós capítulo 9, versículo 1, leemos, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. O sea, Dios dice que aunque traten de huir, no van a poder escapar. Y aunque parezca que van a escapar, no lo van a conseguir. Qué feo eso, ¿no? Querer escapar. ¿Cuánta gente hay que está tratando de escapar de la vida mala que viven y no pueden? Y necesitan a nosotros que le hablemos de salvación. ¿No les parece?
¿Cuánta gente hay que está en el alcohol y tratan y luchan en las drogas y no pueden salir? Versículo 2, aunque cavasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. O sea que aquí está hablando del juicio de Dios que va a caer sobre el pueblo de Israel, el pueblo que se había alejado de Dios. Y no hay escapatoria. De eso ni siquiera por lo que vemos aquí en la tumba, ni en el cielo, ni en el, donde dicen el Carmelo, ni debajo del mar, ni siquiera en la cautividad, porque allí la espada de Dios los seguirá persiguiendo y serán perseguidos. Y dice, ¿cómo dice? Que la mano de Dios está contra ellos para mal. ¡Wow! El Señor, versículo 5, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. El edificio en el cielo, él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. De manera que Dios le está diciendo cómo los va a juzgar, pero va a mantener un remanente. No los destruirá completamente, porque todavía tiene un propósito maravilloso para Jacob, para el pueblo de Israel. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. Hay muchos que piensan de que Dios ya terminó con Israel y que nosotros hoy somos Israel, el pueblo de Cristo. No, sabemos que durante la gran tribulación muchos judíos van a morir, pero muchos judíos van a venir al Señor, van a aceptar a Cristo Jesús. O sea que, como dice aquí, que no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Cuántos años? 2700 y pico de años atrás. ¿Ok? Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, en un tamiz, en una zaranda, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Así que Dios declara que su juicio va a venir, van a ser zarandeados, serían zarandeados por todas las naciones de la tierra. Y déjenme decirles, cuando ves a la raza judía, en verdad, esto que dice aquí verdaderamente aconteció. ¿Por qué? Fueron zarandeados a través de todas las naciones. Y esto comenzó unos 30 y pico de años después de la muerte de Jesús,
cuando fueron echados de Jerusalén y fueron desparramados, bueno, fueron echados de Israel y fueron desparramados por todo el mundo hasta el año 1948. 14 de mayo de 1948, cuando Israel, hace 70 años, este mes, fue proclamado nuevamente la nación de Israel. Pero antes de eso, los israelitas, los judíos, nacían por cualquier parte del mundo. Donde menos se pueden imaginar, había judíos. Ahora, una nación que no tiene nación, o una raza que no tiene nación, normalmente desaparece. No ellos. Yo creo que es la única raza en el mundo que vivieron fuera de su territorio por 1900 y pico de años y no se desaparecieron. Siguieron siendo judíos y hoy están de regreso. Increíble, ¿no les parece? Así que fueron zarandeados y siguen siendo zarandeados. Versículo 11. En aquel día yo levantaré, aquí hay algo que está medio raro, pero bueno. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. No, fíjense, dice el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Esa tienda que tenían en el tiempo que estuvieron, que comenzó en el tiempo de los 40 años del desierto, y tuvieron el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo. O sea que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, una tienda, una carpa como de circo. Así que aquí tenemos esa promesa de restauración del reino davídico, o sea, el reino de David, de la restauración del tabernáculo de David. Ahora, hay quienes toman esta escritura e interpretan que no habrá reconstrucción del templo en Jerusalén, sino que solo el tabernáculo de David, por lo que dice aquí, que construirán el tabernáculo en Jerusalén. Sin embargo, existen otras escrituras que acabamos de pasar en Ezequiel, creo que era el capítulo 40, que claramente hacen mención del templo, dando las medidas, los muros y todo lo demás, de manera que aquí donde está hablando del tabernáculo, está hablando de el reino davídico que Dios levantará nuevamente, el reinado como el reinado de David. Así que va a ser un reinado como en los tiempos pasados, como el tiempo de David. Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y de aquí en adelante vienen las futuras bendiciones de Dios. La edad del reino, algo que nosotros todos anhelamos. Versículo 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que llegue a la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados, los cerros, se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas. Los que visitaron Israel están pensando, pero eso ya, ¿no? Y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. O sea, esta es la promesa de la restauración de Israel. Desearía
desearía que ustedes todos pudieran ver esto que estamos leyendo aquí, esos viñedos que han sido plantados desde el año 1948 en adelante. Eso era desierto, como cualquier país en el desierto. No quiero sonar como racista, nada, pero si ustedes van a esos países árabes, todavía muchos siguen viviendo en carpas, en tiendas, son como nómades, andan con los animales de un lado para otro. En Israel mismo hay, así en las laderas hay gente que todavía vive así. Beduinos, sí. Pero hoy puedes ver los viñedos, los jardines que han sido plantados, las ciudades que eran asoladas han sido construidas nuevamente. Dios ha declarado su restauración de la tierra, y cuando vas hoy a la tierra puedes ver estas cosas que el Señor habló cuando trajo al pueblo de regreso a la tierra, al reconstruir los lugares asolados, desperdiciados, plantando viñas, jardines, campos, huertos. O sea que puedes ver la palabra de Dios cumplida delante de tus propios ojos. O sea, este librito de Amós, de este profeta que ni siquiera era profeta, y cómo Dios le hizo ver esas cosas que hoy nosotros podemos decir, wow, en mi tiempo esto está pasando, ahora. Y dice que nunca más lo van a quitar de allí. O sea que pónganle la firma que nadie los va a tocar de ahí. Aunque vengan los rusos, los iraníes y los sirios y no sé cuánto. Qué fiel es Dios a su palabra. Y si lees algo en la Biblia que Dios dijo que va a pasar, ponle la firma que va a pasar. Dios no va a fallar en su palabra, en su profecía. Vayan conmigo, ya para terminar, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, casi al final de la Biblia. Si no, yo se los leo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibida justa, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Sabes qué? No hay escapatoria, sino solo la que Dios mismo ha provisto, y esa escapatoria está ¿en quién? En Cristo Jesús. Es una gran salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y ese es el único escape que uno tiene a todas esas promesas que vemos aquí en la Biblia. Es venir a Cristo Jesús. Y si lo rechazas, lo siento. O sea que Dios ha guardado su palabra. Todas estas cosas que está diciendo aquí van a pasar. Si tú sabes que si tú andas mal, vas a acabar mal. Y tu misma conciencia te dice eso. Pero lo leemos en la Biblia y sabemos que es verdad. Pero si aceptas a Cristo Jesús, todo cambia. Saben, el profeta Amós es una persona muy interesante, como leímos, un recogedor de higos, pastor, y así todo fue llamado por Dios. Dios cumplió su profecía y nos dejó esta gloriosa prueba del divino origen de la palabra. Porque hoy vas a la tierra de Israel y ves que esto que nos dice aquí es verdad. Como toda la Biblia es verdad. No es como dicen algunos, yo creo solamente en
ciertas cosas de la Biblia. O crees todo o no crees nada. Si crees Génesis capítulo 1, todo el resto es pan comido. Que dice que Génesis capítulo 1 que Dios creó de la nada, que creó todo lo que creó. Bueno, si Dios puede crear, ¿por qué no creer el resto? Amén. Padre, gracias por permitirnos